Hola, nosotros somos el equipo de diseño Renacer y este es nuestro reporte final del proyecto Limpiador de Paneles Fotovoltaicos. Para comenzar, es importante mencionar la relevancia de la industria fotovoltaica en la actualidad, pues representa una manera sustentable de generar energía eléctrica y la instalación de parques fotovoltaicos está en aumento. El efecto del soiling es un fenómeno que ocurre por la deposición de partículas de polvo sobre los paneles fotovoltaicos y disminuye su potencia de salida. De esta forma, para mantener el funcionamiento de las plantas solares con un alto rendimiento, se hace necesario disminuir el efecto del soiling mediante la limpieza periódica de los paneles fotovoltaicos. Actualmente, la manera más utilizada es la limpieza mediante agua a presión, lo que demanda mucho tiempo y para parques solares de gran envergadura se vuelve inviable. De esta forma, Renacer apunta a dar solución al efecto del soiling en los módulos solares, mediante un limpiador de paneles fotovoltaicos. Respecto a las necesidades del cliente, se generó una lista de atributos que serán agregadas al diseño, las cuales se dividieron en objetivos, restricciones y funciones, según las cualidades de cada atributo. Por lo mismo, se procedió a agrupar los objetivos en 4 categorías, que son estructural, desempeño, seguridad y costos. Una vez dividido, se buscó jerarquizar los objetivos y observar la importancia que tiene cada uno. Por ejemplo, se ve que en el desempeño el objetivo más importante es la autonomía para el desplazamiento. Y de esta manera se obtuvo una lista jerarquizada con los pesos de cada criterio, como se observa en la tabla. Por ejemplo, se ve en el desempeño, se ve que el desempeño es el que mayor peso tiene y los costos el que menor peso presenta. Con respecto al análisis funcional, se determinó la función principal, que es limpiar paneles fotovoltaicos, la cual se subdivide en las distintas subfunciones que logran que esto ocurra. De esta forma, en el árbol de funciones, la función principal se ubica en la parte superior y las subfunciones se desglosan. Se observa, por ejemplo, que para cargar el dispositivo de manera independiente se debe convertir energía solar en eléctrica. Respecto del modelo de caja negra, se identifica la función principal al centro de la caja y se observa que se tiene como entrada un panel sucio y energía solar, y a la salida se tiene como material un panel limpio y partículas sólidas. Además, sale calor y ruido como pérdidas energéticas del proceso. Por otra parte, en el modelo de caja transparente, se puede observar cómo interactúan las subfunciones dentro del dispositivo. Por ejemplo, para accionar el mecanismo de limpieza, se debe convertir la energía solar en eléctrica y luego en mecánica. Por otro lado, se tienen los requerimientos del diseño, entre los cuales se encuentra, por ejemplo, en la categoría de fuerza, un peso total del dispositivo menor a 54 kilogramos y un ángulo de operación de 28 grados. También es importante mencionar que en la operación el dispositivo tenga una autonomía mayor a 2 horas. Luego, se realizó el despliegue de la función de calidad mediante la casa de la calidad. Esto lo podemos ver en más detalle y, por ejemplo, si se quiere minimizar el peso total a uno menor a 54 kilos, vemos que esto se relaciona positivamente con querer maximizar la velocidad de limpieza de 20 metros por minuto, ya que a menor peso es posible conseguir una mayor velocidad. Asimismo, vemos que se relaciona negativamente con la maximización de la capacidad de soportar velocidades del viento de 170 km por hora, ya que a menos peso es más probable que el artefacto se desprenda del panel a altas velocidades del viento. Además, se relacionan las necesidades del cliente con los requerimientos funcionales, para mostrar si tienen una relación fuerte, moderada o débil. Por ejemplo, para una estructura liviana, se tiene una fuerte correlación con el ángulo de operación de 28 grados, ya que si la estructura es muy pesada, es probable que se desprenda del panel a mayor inclinación. Respecto de nuestra búsqueda externa, se encontró para la función principal de limpiar paneles fotovoltaicos 3 patentes relevantes. Las dos primeras son mecanismos de limpieza en seco. La primera realiza la limpieza sobre un sistema de guía de rodillos y la segunda patente es un mecanismo capaz de superar obstáculos y desniveles. La tercera patente, por su parte, realiza la limpieza con pulverización de líquido mediante brazos extensibles del tipo telescópico. En cuanto a las subfunciones, es importante mencionar, por ejemplo, que para recorrer verticalmente el panel se encontró una patente que lo realiza mediante una cinta antideslizante. O para desplazar horizontalmente la estructura, encontramos una patente de un dispositivo que se desplaza de un módulo fotovoltaico a otro mediante un sistema de guía de rodillos.
En cuanto al benchmarking realizado, se compararon 3 competidores importantes y se encontró que, por ejemplo, Solar Clino tiene la mayor autonomía de 4 horas y la mayor velocidad de limpieza con 40 metros por minuto. Sin embargo, es el dispositivo más pesado ya que pesa 80 kilos. En el caso del brainstorming, se presentó el mayor número de soluciones o ideas para cumplir las funciones de nuestro producto, buscando abarcar la mayor cantidad de problemas presentes y con esto elegir finalmente el que mejor se acomoda al diseño del producto y las necesidades del cliente, teniendo siempre en cuenta cuál es la función principal. Un ejemplo de esto es el almacenar energía eléctrica, que puede ser en base a baterías de litio fijas, o se presentó también la idea de que fueran baterías de litio, pero montadas a la estructura. En cuanto a la carta morfológica, se consideraron, por ejemplo, para la función principal de limpiar paneles fotovoltaicos, un cepillo tipo rodillo, un paño de microfibra y una plumilla. En tanto que para cargar el sistema de energización, se puede realizar con una celda fotovoltaica, electricidad de la red o recuperación de energía potencial. Luego se generaron 3 conceptos a partir del benchmarking, la carta morfológica y el brainstorming, siendo el primero de ellos un limpiador de paneles rotatorio en seco. El segundo concepto es un limpiador modular en seco con 2 rodillos. Y el tercero es un limpiador de paneles en húmedo, el cual utiliza un tanque de alimentación. Para la selección del concepto de diseñar, se utilizó el método de selección de conceptos por peso, definiendo una escala de clasificación del 1 al 5, donde el 1 indica una clasificación baja, el 3 una clasificación media y el 5 una clasificación alta. En cuanto a los valores 2 y 4, corresponden a ponderaciones intermedias entre las escalas mencionadas. Una vez definidas las escalas, se ponderan cada uno de los criterios en base al rango de calidad que cumple cada concepto propuesto. Y como se puede observar, el segundo concepto presenta un peso total de 472.9, el cual es la ponderación más alta entre las opciones propuestas. Esto a pesar de que las 3 alternativas que cumplen con la máxima ponderación en 2 de los criterios con mayor peso, como lo son autonomía para el desplazamiento horizontal y la eficiencia. Finalmente, lo que determinó que el concepto 2 fuese el más apropiado para cumplir con los requerimientos del cliente fue la diferencia que se obtuvo en los criterios de seguridad y estructura, como lo son evita daño a la carrera vertical y estructura liviana. Por todo lo anterior, y como se mencionó, el limpiador modular en seco es la alternativa elegida. Ahora, para la elaboración del árbol de funciones y partes, la función principal del equipo se subdividió en 4 conjuntos, dentro de los cuales estarán contenidas las subfunciones que presenta el limpiador. Para cada subfunción que tiene el limpiador se tiene un conjunto de piezas que trabajan de una manera determinada con el fin de obtener el resultado deseado, o sea, la subfunción adjudicada a cada una de estas. Para el conjunto de control de procesos, esta contiene la subfunción en la que los procesos necesitan ser monitoreados y requieran del envío de señales y notificaciones en caso de presentar alguna falla. Por ejemplo, se tiene la subfunción de mostrar el nivel de carga en la batería, la cual presenta piezas como batería, LED y antena. En cuanto al control de movimiento, este contiene sus funciones del equipo que tienen que ver con el movimiento, tanto para el accionamiento del mecanismo como la detención del mismo. Por ejemplo, se tiene la subfunción de detectar el final de la carrera de limpieza, que está compuesto por partes como son el sistema de freno, sensores, controlador y cableado. En el conjunto de energizar se encuentran las subfunciones encargadas de la parte de conversión energética del limpiador. Por ejemplo, convertir energía solar en eléctrica, la cual está compuesta por la batería, panel solar y cableado. Y finalmente, el conjunto automatizado, el cual está compuesto por las subfunciones que son automatizadas en el limpiador, como es el caso de desplazar estructuras automatizadamente, la cual presenta piezas como batería, sensores, cableado, rodamientos, ejes, servomotores, correas antideslizantes, controlador y ruedas dentadas. En el layout exterior se puede observar que el dispositivo está compuesto por el mecanismo de limpieza en la parte inferior, la cual consta de 2 rodillos rotatorios. Por otro lado, si bien no se consideró en el concepto generado, se incorpora una carcasa para poder proteger a los usuarios, animales y al dispositivo de atrapamientos indeseados. Del layout interior se observa que el dispositivo cuenta con una estructura de aluminio sobre la cual van montados los distintos mecanismos, como el de traslado, compuesto por ruedas, una cinta antideslizante y motores.
el sistema de control compuesto por el controlador y los sensores, que sirven para detectar el estado de limpieza de los paneles, de tal manera que si luego de la limpieza con el rodillo frontal los paneles siguen sucios, el aparato comienza a desplazarse más lento y se acciona el rodillo de limpieza de la parte trasera. Además, consta del sistema de almacenamiento, el cual sirve para energizar los motores que hacen girar los rodillos de limpieza mediante poleas y las ruedas. Siguiendo con el proyecto, nos toca catalogar su geometría del diseño, junto al tipo de modularidad que presenta. Para el concepto elegido se tendrá una arquitectura modular, ya que el conjunto de componentes y piezas trabajan al unísono para realizar las subfunciones. Un ejemplo de esto son las poleas con los rodillos, que al moverse uno, transmiten movimiento al otro, para poder limpiar la superficie de los paneles. En el caso de la modularidad, el diseño presenta uno tipo slot, ya que cada componente cuenta con su propia entrada o conexión y no son intercambiables entre ellas. Por ejemplo, la entrada de las ruedas dentadas no son las mismas que la de la antena. A continuación, veremos el listado de piezas, las cuales se dividen primero en el tipo de obtención de los materiales, ya que hay partes que no pueden ser compradas o no se encuentran en el mercado, ya sea por la forma que tienen o por sus medidas, teniendo que ser diseñadas y mandadas a hacer. Posterior a eso, nos encontramos con el tipo de material, donde se destaca el utilizar piezas plásticas como las poleas o la carcasa para reducir el peso máximo del equipo, y otras que necesitan materiales más resistentes para aguantar el peso de la estructura, como es el caso de las ruedas dentadas. Respecto de las uniones, se utilizarán soldaduras para el marco de aluminio con las placas de la estructura, en tanto que la carcasa de plástico se une mediante sujetadores desmontables para poder realizar la mantención del dispositivo, al igual que el sistema de limpieza, ya que se une a la estructura a partir de sujetadores desmontables para poder retirarlo y revisar el estado al realizar la mantención preventiva, ofreciendo la posibilidad de cambiar el rodillo en caso de ser necesario. También hay que considerar que la obtención de estas piezas tendrá un costo asociado, dependiendo de la importancia que tenga el diseño o la complejidad en la estructura de la misma pieza. Lo anterior nos lleva a tener un costo total de piezas de 2.638.919 pesos, donde se puede observar que gran parte del costo se debe a los servomotores, donde se necesitarán 6 de ellos con un valor de 2.223.744 pesos. Al ser un motor especializado y con un nivel de precisión y control mayor al de un motor convencional, nos permitirá tener un producto que reaccione más rápido y sea más fácil de programar, lo que justifica su precio final. En cuanto al impacto ambiental que tiene el limpiador de paneles fotovoltaicos, se puede mencionar que respecto de los materiales a utilizar, se debe considerar que la carcasa de plástico es un material que podría generar un impacto ambiental, al igual que las celdas fotovoltaicas, ya que estos desechos requieren un reciclaje una vez terminada la vida útil del producto. Además, se debe tener en cuenta que el limpiador de paneles fotovoltaicos, al ofrecer una limpieza en seco, es un producto que contribuye al uso responsable del recurso hídrico, debido a las condiciones de sequía en las que se encuentra el planeta actualmente y el pronóstico que se espera a futuro. Por otro lado, el limpiador de paneles presenta una carga de la batería mediante celdas fotovoltaicas, lo que contribuye al uso de energías renovables, evitando el uso de combustibles fósiles que generan emisiones y contaminación al medio ambiente. Si se consideran los factores humanos, es importante mencionar que el limpiador de paneles es un producto fácil de instalar, ya que solo se debe montar sobre el panel que se desea limpiar y este funciona de manera autónoma. Además, es fácil de utilizar, ya que se puede controlar de manera remota o vía interfaz web. De esta forma, resulta ser un producto fácil de inspeccionar, ya que los parámetros de funcionamiento se pueden monitorear mediante la aplicación desarrollada para el producto. Además, el limpiador de paneles fotovoltaicos es un producto fácil de mantener, donde se debe verificar el estado del rodillo, el cual resulta fácil de reemplazar, pues solo se debe desmontar del eje y cambiar. También se debe verificar el estado de oxidación de los elementos mecánicos de desplazamiento del limpiador, los cuales deben engrasarse en caso de ser necesario. Además, el mantenimiento de las celdas fotovoltaicas incorporadas sobre la carcasa debe limpiarse regularmente, lo que no representa una dificultad, pues al encontrarse ubicadas sobre el dispositivo es de fácil acceso. Por otro lado, el dispositivo es bastante liviano respecto de los productos de la competencia, ya que con 20 kilos resulta ser un limpiador fácil de transportar en caso de requerir ser usado en otro parque solar o en otro punto dentro del mismo parque. Finalmente, se creó el CAT del dispositivo en el software Autodesk Inventor, tal como se observa en las imágenes, de manera que se diseñó un dispositivo con 2 rodillos limpiadores, cintas antideslizantes para el traslado
las cuales son traccionadas por ruedas dentadas accionadas por servomotores, y una carcasa de plástico sobre la que se sitúa la antena para recibir y enviar señales de mando del dispositivo, 2 celdas fotovoltaicas que permiten cargar la batería, y 3 luces indicadoras que muestran el estado de carga de la batería y si es que el aparato presenta una detención de emergencia o funcionamiento indeseado. Esa fue nuestra presentación. Muchas gracias por su atención. Se despide el equipo Renacer.